un tema que yo considero importante, que está vinculado con el tema de la disolución del vínculo matrimonial. Es un tema muy discutido porque en otras legislaciones ya incluso han desaparecido las causales. Nosotros acá tenemos causales, eso quiere decir que el Código Civil es antidivorcista, es decir, que quiere mantener la familia, que quiere mantener en alguna medida ciertas situaciones que vayan en beneficio pues, de la familia. Sin embargo, el artículo 333 del Código Civil establece pues, una serie de causales que es bueno analizarlas una por una porque en la práctica ocurren muchas confusiones, ¿no? 13 causales importantes, que además el 90% de ellas se ven en una vía procedimental y una causal se ve en otra vía procedimental según las características o las exigencias que se piden para estos temas, ¿no? Entonces el artículo 333 del Código Civil establece esas situaciones, ¿no? Establece esas condiciones, si se quiere. En la legislación argentina, por ejemplo, desaparecieron las causales en la medida que querían hacer mucho más viable a los cónyuges que desean pues, disolver el vínculo matrimonial de manera inmediata porque quieren regularizar otra situación. Lo mismo ocurre en nuestro país, hay muchos casos donde hay separaciones físicas, pero que todavía no hay las separaciones legales o jurídicas porque evidentemente tienen que estar enmarcados dentro de un contexto de, como dije hace un par de minutos, de ciertas causas que deben haber. Eso en cierta medida también garantiza una seguridad para cualquier persona que quiere divorciarse por el solo hecho de simplemente quererlo, ¿no? Tampoco se trata de eso, el matrimonio es una institución muy formal, es una institución muy solemne, incluso para poder estar bajo esas condiciones jurídicas se deben cumplir ciertas exigencias y requisitos fundamentales, ¿no? No solamente son de orden jurídico, sino también son de orden administrativo, ¿no? Tendrán ustedes que todavía el funcionario que está a cargo de este tipo de ceremonias o de establecer nuevas situaciones jurídicas para las personas que desean contraer matrimonio es el alcalde y cualquier otro que él derive de acuerdo a la ley, ¿no? Todavía la potestad no la tiene ni el notario, no la tiene ni el juez, no la tiene ni el conciliador, que en algún momento podría tenerlo, ¿no? Ya que a través del notario, a través también se puede disolver el vínculo matrimonial. Lo cierto es que el artículo 333 habla pues, de estos temas y hay que verlo con mucha minuciosidad, ¿no? Y con mucho detenimiento, porque no se trata, por ejemplo, de mencionarlo, sino que en alguna medida voy a tratar de explicar según mi punto de vista lo que creo que debería prevalecer, ¿no? Entonces, nosotros nos ubicamos en un contexto, como dije, de la normativa pertinente. La disolución del vínculo matrimonial pretende pues, establecer nuevas condiciones jurídicas para los cónyuges, es decir, quedar libres para poder incluso contraer nuevas nupcias o para poder regularizar otro tipo de situaciones, como por ejemplo una unión de hecho que está en proceso. Podría darse el caso también, ¿no? Entonces, lo más importante es saber que en nuestro país es, no voy a decir complicado, pero se tiene que seguir un itinerario, se tiene que seguir una ruta y se debe respetar las causas o motivos por las cuales el Código Civil establece esas situaciones para que puedan finalmente dos personas que tienen un vínculo legal de esta naturaleza disolverlo. Disolverlo desde la perspectiva jurídica, porque además esta disolución debe ser inscrita en los registros públicos, ¿no? Entonces, el factor a considerar ahí está sobre la base de entender que primero debemos estar enmarcados en un contexto de causalidades y segundo, seguir el itinerario, el procedimiento, según la causalidad. Y en primer término, el Código Civil habla sobre el adulterio, ¿no? El adulterio que es toda una discusión, que es todo un interrogante, no solamente para personas que tienen formación jurídica, sino para los que no lo tienen también, ¿no? Hay personas que creen que porque cometen un acto de infidelidad ya están cayendo en el tema del adulterio. Podría ser una ruta, podría ser un acto preliminar, podría ser una señal, podría ser
una suerte de indicativo, si se quiere. Pero el adulterio es mucho más que eso. Evidentemente esto de acuerdo con la jurisprudencia y de conformidad con la doctrina y esto acorde con incluso la normatividad y la propia costumbre, que son fuentes de derecho. Lo digo esto porque en la práctica hay muchas personas que incluso acuden a la oficina, al estudio, a poder pues, a buscar asesoramiento, buscar que se le absuelvan ciertas consultas sobre la base de esto, el adulterio, porque las personas comúnmente piensan que el adulterio es un acto pues, que va en contra pues, de la moral del cónyuge y del otro cónyuge sobre la base de compartir de repente un sentimiento alterno con alguien pues, que no es propiamente su cónyuge. Como dije hace un minuto, podría ser una señal, podría ser un punto de partida, podría ser un acto preliminar, si se quiere, ¿no? Tampoco lo voy a descartar como factor de causa, pero no como una consecuencia necesariamente, ¿no? Más allá de eso, el adulterio todavía sigue siendo una situación donde se requiere que haya a más de trata carnal con personas distintas del cónyuge, que además tenga una consecuencia palpable, que sería, por ejemplo, el nacimiento de un menor hijo o la procreación de un menor y el reconocimiento posterior del menor, porque no se trata tampoco de tener una presunción de paternidad sobre estos aspectos. Acá lo que se requiere es que haya un reconocimiento válido, formal, solemne, que dé una señal mucho más clara y educativa que es un tema de adulterio. Un hijo nacido fuera del contexto matrimonial da pie a que una persona tenga pues, la posibilidad de invocar esta causal para disolver el vínculo matrimonial. Nótese esa circunstancia, ¿no? Entonces, viéndolo de esa perspectiva, el adulterio es más que lo que normalmente se dice. Ya lo dice la jurisprudencia, no ha habido plenos jurisdiccionales que han dicho lo propio. Porque además, insisto y persisto, el Código Civil es antidivorcista y lo que busca, pues, en alguna medida es que estas situaciones se vean un poco observadas, sopesadas, meditadas, si cabe el término, porque la idea es que no se disuelva la familia como núcleo fundamental o como célula fundamental de la sociedad, ¿no? Obviamente alguien dirá, bueno, la disolución del vínculo matrimonial debe ser pues, hasta una circunstancia que deba tener como una suerte de remedio, ¿no? Frente a una situación invivible, donde no hay una cohabitación, donde ya no existen propiamente los deberes del matrimonio para los cuales pues, dos personas se deciden hacer una vida en común, ¿no? En algún momento de la historia del ámbito del matrimonio, fue indisoluble, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Obviamente las personas contraen matrimonio porque están en el entendido de que esto va a ser por lo menos hasta el último día de su vida, ¿no? Se entiende en teoría que esto debe ser así, ¿no? En la práctica no necesariamente sucede y existen remedios legales como estos, por ejemplo, para poder disolver el vínculo matrimonial y esto se vea evidentemente también bajo esos canales. Lo cierto es que el adulterio tendría que manejarse de esa perspectiva. A mí me parece hasta cierto punto algo afortunado, me parece algo eficaz, acertado, porque no se trata tampoco de que una persona decida disolver el vínculo matrimonial sobre la base de, si se quiere, alguna especulación o alguna corazonada, o porque tiene un sexto sentido. Esto no tiene validez en el ámbito legal, ¿no? El sexto sentido, las corazonadas, las especulaciones no tienen ningún sentido en el ámbito legal. Pueden ser un punto de partida para investigar, sí, no lo voy a negar, pero el adulterio tiene otros mecanismos mucho más objetivos. Medio probatorio tendría que ser el acta de nacimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio, debidamente reconocido, sin duda alguna. Obviamente esto también tiene que verificarse porque también esta causal tiene un periodo de caducidad. Periodo de caducidad que va sobre los 6 meses de haber
haber conocido el acto o en todo caso de 5 años de haberse producido el hecho. Si se supera ese tiempo, tendría la otra persona, si pretende estar bajo las condiciones de poder disolver el vínculo matrimonial, acudir o apelar o invocar otra causa. Bien, otra causal interesante y que creo que es la que está siendo con más frecuencia en los últimos tiempos es el tema de la violencia física y psicológica, y esto en alguna medida se condice con circunstancias, ¿no?, que van de la mano con la violencia familiar, o simplemente la violencia contra la mujer, que está muy de moda en estos últimos tiempos, ¿no? La ley 3034 detalla, creo que de manera objetiva, de manera acertada, las circunstancias a través de las cuales una persona se encuentre se encontraría en una circunstancia de violencia, ¿no? Pero la violencia física o psicológica, cada una en su ruta, van sobre el orden de emplear fuerza física sobre el cónyuge, dejándole lesiones si se quiere. Esto se tendrá que ser determinado por un médico legista. Es el encargado, pues, de informar sobre estos menesteres y pasará, pues, evidentemente a tener una suerte de material probatorio para que un juez pueda a partir de ahí viabilizar o dirigir un proceso de disolución del vínculo matrimonial o simplemente divorcio. La violencia psicológica, que va en el orden, pues, de los maltratos verbales, los insultos, ¿no? La posibilidad de que una persona subyugue a otra, ¿no? Y que no le permita simplemente desarrollarse dentro de un contexto social, profesional, laboral, etcétera, etcétera, familiar, amical. Esto también tiene una implicancia porque tenga, pues, una especie de prohibiciones y limitaciones y controles sobre aquella persona. Si hay algún cónyuge que está bajo estos menesteres, obviamente podría y debería invocar la causal para poder disolver. Nótese, 2 causales hasta acá: adulterio, violencia física y psicológica, pero ambas, tanto la violencia física como psicológica, tienen que ir aunados a través de un informe de un profesional especializado en estos temas. No basta con que el cónyuge lo invoque, lo refiera, lo indique, lo manifieste, lo pregone, si se quiere. Acá también hay que ver que hay factores endógenos que van sobre la base de pensar de que objetivamente debe probarse, ¿no? Y los informes del médico legista, en el caso de violencia física, son fundamentales, como lo son de las pericias psicológicas que tendría que pasar el cónyuge que invoca esta causal. Obviamente, nadie puede estar sujeto ni en condiciones ni en situación de vivir una sociedad conyugal bajo estos ministerios, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Obviamente hay casos donde los cónyuges han apelado a ayuda profesional, han acudido ante psicólogos que son terapistas de parejas, y esto, pues, evidentemente ayudó mucho. Los terapistas, un poco en alguna medida, ponen en orden ciertas situaciones o pensamientos que supuestamente personas creen tener o que deberían ser, ¿no? Hay muchos casos de personas que pretenden disolver el vínculo matrimonial a través de la violencia psicológica, y es una cuestión de simplemente orden. En fin, lo cierto es que estamos hablando de situaciones donde, bueno, el tema es un poco grave, un poco más complejo, y el código da pie, le brinda una ruta, le da un itinerario, le da un camino legal para que pueda disolver el vínculo matrimonial, porque además estos 2 tipos de violencia podrían desembocar en la muerte de cualquiera de ellos. El exceso de violencia física sobre una persona obviamente puede desembocar en la ultimación de la vida de cualquiera de los cónyuges, de cualquiera de los que está obviamente padeciendo esta violencia, y lo mismo en la violencia psicológica. Así que en tanto es una circunstancia de esa naturaleza, tendrían que verse desde esa perspectiva. Lógicamente habría que observarse con mayor detenimiento el material probatorio porque, como dije al inicio, hay una ruta procesal extensa que requiere de medios probatorios
mucho más idóneos, mucho más complejos, mucho más contundentes, sólidos, para que pueda esto evidentemente viabilizarse y conseguir la disolución o el rompimiento del vínculo matrimonial, como también se le denomina a este tipo de situaciones. Otra causal también compleja que prevé el artículo 333 es el atentado contra la vida del cónyuge, y yo creo que ahí no habría ninguna posibilidad de refutar. Si el cónyuge intenta ultimar la vida del otro, bueno, a mi modo de ver, ya es una situación muy grave y extrema, ¿no? Donde incluso no habría ninguna posibilidad de alguna salvedad, ¿no? Si un cónyuge dispara con un arma de fuego al otro con el propósito de matarlo o de ultimarlo y no lo consigue, no hay nada que hacer ahí. A mi modesto entender, no hay mucho que conversar. Estamos hablando de la vida, que es un factor que todas las legislaciones lo ponen en un sitio prevalente, la vida. Obviamente esto también tendría que pasar por una investigación policial que confirme o corrobore que la intencionalidad del cónyuge fue ultimar la vida del otro, ¿no? Independientemente de la parte civil, que es lo que nos atañe a hablar. Hay un itinerario, pues, de una investigación penal que tendrá que seguir un curso y sancionará como corresponde. Desde el punto de vista civil, tenemos la opción, o tienen la opción las cónyuges que atraviesan este tipo de circunstancias. En lo que a mí respecta, es una situación extrema, ¿no? Pretender ya ultimar la vida de otra persona, y principalmente si es tu cónyuge, creo que ya la situación ya trasvasa cualquier límite, ya excede cualquier situación, cualquier canon, sobrepasa cualquier parámetro de convivencia, a no ser que haya sido una situación involuntaria, ¿no? Hay muchas personas que tienen armas de fuego en su domicilio y que por sus actividades que realizan y por ahí pues se olvidó de ponerlo a buen recaudo o extremar las medidas de seguridad que requieren un arma de fuego, y bueno, podría hasta probarse que una situación hasta casual, involuntaria, ¿no? Pero la causal a que estamos refiriéndonos es que se actúa a título de dolo. Hay intención de ultimar la vida, atentado contra la vida del cónyuge. No hay, no hay lugar o no se abre paso a que esto sea pues una situación involuntaria o una situación en la cual no haya querido la víctima o no haya querido el cónyuge ese resultado. Bien, tres causales: adulterio, violencias, tanto física como psicológica, y atentado contra la vida del cónyuge hasta el momento. Una cuarta causal habla sobre la injuria grave, que va en el orden después de la lesión del honor de manera extrema, ¿no? Ofensas al honor. Las personas tenemos derecho al honor y a la buena reputación, y si eso es ofendido, obviamente puede seguir una ruta como corresponde, ¿no? Estos casos son usualmente pocos, y lo digo con un poco de claridad porque también me dedico al ejercicio de la profesión desde el punto de vista de litigio, y estoy imbuido en la práctica de muchos de estos casos. Y la injuria grave sobre la base de la lesión del honor, que es una situación que prevé el código, es menos utilizada, ¿no? Como petitorio para la disolución del vínculo matrimonial. Por lo general estamos sobre la base de las violencias, sobre la base de otras que vamos a señalar acá. En alguna medida el adulterio, cuando se tiene a mano pues el acta de nacimiento de un menor fuera del matrimonio, con el respectivo reconocimiento, como acabo de manifestar. No hay ninguna posibilidad de refutar eso, a no ser que por espacio del tiempo que caduca, de acuerdo al artículo 339, haya la posibilidad de que no sea avalada. No, lo cierto es que estas causales, como van viendo, tienen sus vicisitudes, tienen sus ventajas y desventajas, pero en buena cuenta hay que saberlas manejar, utilizar, para que puedan, pues, obviamente, ser
ser utilizadas como mecanismos legales para conseguir que el vínculo matrimonial sea disuelto. Otra causal que también es utilizada mucho en la práctica es el tema del abandono injustificado de casa conyugal. El abandono injustificado de casa conyugal, ¿no? Esto va sobre el orden de que hayan pasado 2 años y que uno de los cónyuges haya abandonado la casa conyugal sin la posibilidad de haber precisado el por qué. Hay muchos casos de cónyuges que tienen que salir fuera del país o salir del domicilio conyugal, con lo cual comparten evidentemente con su cónyuge, por motivos laborales o por motivos de salud, y eso no se debe considerar como algo injustificado. Lo injustificado es que se desconozca el paradero de la persona y que no se sepa dónde se encuentra, o simplemente no tenga ninguna posibilidad de que sea evidenciado alguna situación de justificación respecto al haber dejado el hogar. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, el abandono no solamente es físico, sino también es económico, y eso también puede ser evidenciado a través de esos temas. La norma habla de 2 años. 2 años es un tiempo bastante prudente como para poder pensar de que evidentemente los motivos de fondo fueron bajo esa perspectiva. El abandono. El abandono es un hecho palpable, es un hecho real, sobre la base de que una persona simplemente no desea compartir físicamente o no desea tener trato físico fluido, directo con cierta persona por razones de repente de carencia de sentimiento, porque simplemente tienen otro tipo de proyectos con los cuales no desean compartir con el cónyuge. El abandono es una situación, creo yo, grave, ¿no? Es una situación compleja, extrema. El abandono pasa porque no hay ninguna forma de mostrar algún sentimiento sobre la persona que se abandona. Hemos visto casos de abandono en plena pandemia, ¿no? Imagínense prácticamente dejar a la otra persona casi al borde de la muerte, ¿no? Esta pandemia nos ha recordado que hay muchas cosas que debemos prever, hay muchas cosas que debemos poner en prelación, o poner de relieve, o poner en primeros términos y situaciones como la salud, por ejemplo, ¿no? Pero el abandono podría ser hasta una suerte pues, de circunstancias que prácticamente empujaría a la muerte a cualquiera. Entonces, si nosotros nos vemos de esa perspectiva, vamos a ver pues, claramente cuáles son esos factores. Y yo considero de que el abandono injustificado es una situación también que podría o dejaría en una circunstancia al cónyuge que es abandonado en la posibilidad de pedir la disolución del vínculo matrimonial por obvias razones. 2 años es más que suficiente como para poder saber desde la perspectiva legal que no hay ninguna posibilidad de un retorno. Y 2 años es exagerado de repente, ¿no? Pero bueno, yo prefiero utilizar el término prudente porque una persona que abandona a otra y no vuelve al mes o a los 2 meses, no hay ninguna posibilidad. A no ser pues que sea por una cuestión de capricho, una situación de orgullo, pero ya son situaciones que el derecho no va a contemplar, al derecho le interesa. Y a un magistrado le interesa que cumplan los 2 años, bajo cualquier contexto, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. Eso hay que mencionarlo de esa manera. Así que abandono injustificado, violencia física y psicológica, injuria grave, adulterio, atentado contra la vida del cónyuge, y ahora también una situación que también es bastante usada es la conducta deshonrosa. Bueno, la conducta deshonrosa es un tanto subjetiva, pero bueno, en alguna medida serviría porque sería sobre la base de proyectar malos ejemplos y mala imagen a las personas con las cuales se convive, principalmente al cónyuge. El cónyuge que es una persona que obviamente merece un respeto, estamos hablando de reciprocidad, una consideración, un afecto, un sentimiento, porque es con la persona que estás compartiendo tu vida. Ese es el tema de fondo.
Si esto no se diera bajo ese contexto, pues entonces no hay ninguna posibilidad. Entonces, no solo es permanecer dentro de un contexto de cohabitación, sino también conducirse de una manera adecuada, apropiada, acorde a un poco la filosofía de vida de cada cónyuge. Yo entiendo que cada pareja tiene estilos de vida, pero hay situaciones estandarizadas, ¿no? Hay situaciones en las cuales existen parámetros. El hecho de que hayan personas que tengan estilos de vida muy diferentes a otras, no, esto no le da pie a que tengan una libertad amplia y absoluta, incluso para al nivel de ofender al otro. Si estamos en condiciones de, o si estamos bajo las circunstancias de que un cónyuge ofende a otro con sus actos, con sus conductas deshonestas, como por ejemplo que uno de los cónyuges ejerce el meretricio, o uno de los cónyuges tenga problemas con el alcoholismo y las drogas, que se desarrollen actividades delincuenciales, entonces ya la situación está poniéndose en otro contexto. Si esas circunstancias se dan bajo esas magnitudes, el cónyuge que no puede vivir así porque no tiene una formación de esa naturaleza, porque tiene un estilo de vida diferente, porque está bajo otros menesteres, entonces obviamente tiene que pensar de que tiene que ir por la vía de la disolución del vínculo matrimonial, no quedándole otra alternativa porque atentaría contra su imagen y con otras circunstancias que obviamente no se desean. Y el tema de la convivencia tiene que ser pacífica, tiene que ser bajo un criterio de afecto, de sentimiento, de amor, de cariño, independientemente del lado legal, ¿no? Que es obviamente lo que nos atañe hablar, pero el matrimonio no solo de pasión, si se quiere, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, nótese que uno de los cónyuges tenga conductas deshonrosas, entonces estamos ya bajo otros aspectos, ¿no? Si están algunos de los cónyuges atravesando un tipo de esta naturaleza, entonces estaríamos hablando de pensar que obviamente tendríamos que manejarnos de otra manera. Otra causal tiene que ver con un tema de la toxicomanía, que yo creo que también es fundamental, ¿no? Yo creo que ninguno de los cónyuges puede convivir uno con el otro sobre la base pues, de tener un adicto a las drogas, que además puede tener otro tipo de consecuencias u otro tipo de situaciones. El consumir drogas no solo tiene una implicancia de una imagen diferente, sino que además trastoca cualquier acto o conducta que pudiera tener la persona. Entonces, el tema del consumo de drogas sistematizada, estamos hablando de drogas prohibidas, ¿no? Puede dar pie a que el otro cónyuge evidentemente termine por pensar de que puede desligarse de esta persona y debe evidentemente pasar por esos ministerios. Yo personalmente también creo, porque además hemos visto casos en la práctica que el consumo de drogas ha llegado a tal magnitud que ha devenido en violencia. Ya no sería solo toxicomanía, ya no sería solo eh, sino que también sería violencia física y psicológica. Nótese, ¿no? Entonces son situaciones que nosotros tenemos que ir viendo, manejando y observando. Toxicomanía. Obviamente, ¿quién podría estar conviviendo con una persona pues, que tiene problemas serios de drogas? Y además, todos sabemos acá, en alguna medida, o porque hemos recibido alguna información, que las drogas tienen efectos secundarios, ¿no? Básicamente sobre la conducta de las personas. Quien consume la droga, porque altera, porque te pone en una situación colérica, irritable, desinhibida, entre otras cosas. Ya gran parte de los actos delincuenciales pasan por el consumo de droga, ¿no? Muy independientemente que te va deteriorando, ¿no? Y eso lo hemos escuchado desde siempre, ¿no? Las drogas terminan por aniquilar al ser humano en cualquiera de sus formas, no solamente física, sino también psicológica.
es prácticamente ir pues a un conducto donde te conduce a la muerte. Y peor aún, estás compartiendo tu vida con una persona. Otra causal curiosa, pero causal, es el tema de la homosexualidad sobreviniente al matrimonio. ¿Y por qué se dice sobreviniente? Porque evidentemente las personas que contraen matrimonio desconocían. Ese es eh, un primer requisito, de que la persona que eh, contrajo matrimonio con que se le atribuye o se le impute la homosexualidad, que no es una situación, digamos, tampoco para alarmarse, porque la homosexualidad es una forma o es un estilo. Algunos dicen que es una opción, algunos dicen que es nacido, genético. Bueno, más allá de cualquiera de sus modalidades, esto no tiene una implicancia con algo ilegal. Pero para el tema del matrimonio, que tiene como fondo la procreación, que tiene como fondo pues, la unión voluntaria entre un varón y una mujer por ahora, porque no se ha modificado, la homosexualidad un poco entorpecería esas finalidades, que no significa y no se debe entender como una situación aberrante tampoco. Pero el cónyuge que está bajo esas condiciones puede invocar esta causal siempre y cuando no haya sabido antes de contraer el matrimonio que su cónyuge tenía ese tipo de situaciones dentro de su conducta. Eh, Hay personas que sabiendo de que el cónyuge tiene una tendencia homosexual, contrae matrimonio, bueno, no se podría evidentemente invocar. Ahora, si esa homosexualidad, o sea, si esa conducta, si esa forma de vida que se adopta de una persona que no es cuestionable, trasciende o trastoca otros valores, bueno, estaríamos hablando de conductas deshonrosas. Y si vamos al tema de la violencia también, entonces no sé que pueden ir concatenadas algunas causales, ¿no? Obviamente se tiene que observar de esa perspectiva. De esa perspectiva se tiene que observar. Así que, obviamente, tendríamos que ver nosotros cuáles son los factores que se tienen que considerar. La homosexualidad está dentro de esos temas, pero no como un tema tabú, sino como un factor donde obviamente se tenga presente que se tiene que cuidar de esa óptica, solo para efectos de poder pensar de que atenta contra la finalidad del matrimonio porque no se han modificado todavía las modalidades. Entiendo yo que hay legislaciones que permiten la unión entre dos personas del mismo sexo. Quizás en algún momento que nuestra legislación permite, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso va a conllevar, de que haya muchas modificaciones a la norma en el área, no solamente del matrimonio, sino de la unión de hecho. Porque también se tendría que permitir que dos personas que tengan el mismo sexo puedan convivir y tener una unión de hecho como corresponde. Si va a ser para el matrimonio, tiene que haber un parangón con el concubinato. Es un artículo que incluso yo también escribí en pandemia, ¿no? Sobre el parangón que hay entre el matrimonio. De hecho, lo tengo ahí en la página de la ley, lo pueden revisar en cualquier momento que ustedes puedan decir. Otra causal está sobre la base de la condena judicial por delito doloso, 2 años. Bueno, esto es algo un poco relativo también, independientemente de que hay muchas cosas relativas en la vida y quienes creen que todo es relativo en la vida, y es posible que sea así, yo no lo voy a discutir. Y meto el tema o invoco el tema de la relatividad porque considero yo de que, y he visto en la práctica que hay muchas personas muchos cónyuges que por alguna razón son privados de su libertad, pero el otro cónyuge que queda, digamos, bajo esa situación de observar que su marido o mujer, términos que emplea el código, son privados de la libertad, no invocan estas causales, por el contrario, son momentos en los cuales eh, se requiere pues, más unión familiar, más cohesión, requiere de unas circunstancias donde evidentemente habría que ver hasta una solidarizarse, ¿no? Solidaridad. Sin embargo, 2 años sin tener pues un contacto físico,
en cualquiera de sus formas, hasta sexuales, podrían ser invocados por una persona, pero además tendría que haber una condena que avale a través de una resolución de un juez competente que en el campo penal que haya condenado a esta persona, evidentemente, con todas las formalidades y que no haya sido apelado esa condena, ¿no? Entonces, la condena judicial por delito doloso por más de 2 años está ahí patente, evidente, porque tiene que condecirse con el factor de poder entender que estamos bajo esa perspectiva. Así que, desde esa perspectiva, tenemos que tener una claridad. Yo entiendo que el código va por el tema, pues, de pensar de que no hay, que todas estas causales tienen que ser sobre la base de que es imposible ya la cohabitación, ¿no? La norma es un poco fría, la norma es un poco más, pues, objetiva, ¿no? Eh, la norma tiene esas prerrogativas, esas circunstancias, y tenemos que tener en claro esa situación. Así que tenemos que ser conscientes nosotros de esos aspectos. Condena judicial por delito doloso por más de 2 años, o 2 años o más, estamos en condiciones de poder. Hay una causal interesante que es un tema de la separación de hecho, que obviamente fue promulgada para efectos de apoyar o de crear una ruta para aquellas personas que estaban separadas por mucho tiempo en lo físico y que no podían encontrar una causal que les permita viabilizar la disolución del vínculo matrimonial, porque en la mayoría de los casos no había una voluntariedad de poder disolver el vínculo. La separación de hecho implica que si no hay hijos menores y han pasado 2 años de la separación física, quien desee puede invocar esta causal. Incluso hasta la persona que se apartó de manera unilateral de la relación sentimental, ¿no? De la sociedad conyugal, ¿no? Si hay menores, dice, tendrá que esperar 4 años. Lo cierto es que estas circunstancias van de la mano y van sobre el contexto de pensar de que hay situaciones que tienen que ser regularizadas, ¿no? Y la separación de hecho trae consigo esas circunstancias, y por eso es que en la práctica se ven muchas más separaciones de hecho como causales, porque pareciese ser un poco más sencillo, incluso porque en todas las causales que he mencionado, quien debería invocar la disolución es el cónyuge ofendido, el que sufre con el abandono, el que sufre con el adulterio, el que sufre con la violencia, el que sufre con el atentado contra la vida, el que sufre con el tema de la homosexualidad, es decir, la contraparte, el que, el que sufre viendo al toxicómano, el que sufre con la injuria grave, ¿no? Y todas aquellas circunstancias, ¿no? Pero en la separación de hecho es curioso porque puede ser invocada por la persona incluso que abandonó o dejó unilateralmente la casa conyugal, ¿no? Obviamente los requisitos son esos, ¿no? Si hay menores, mínimo 4 años, y si no lo hay, 2 años, ¿no? Obviamente esta circunstancia se ve, pues, materializada a través de estos temas. En la práctica indico, insisto, hay muchas de esas circunstancias, incluso el tercer pleno casatorio habla sobre la desaparición de hecho y da la posibilidad de indemnizar a la persona que queda desprovista o que queda en posición desventajosa con la separación. Leer un poco el tercer pleno casatorio, lo sugiero, ¿no? Les recomiendo, ¿no? Separación de hecho. Y bueno, y la causal, que es obviamente también más invocada sobre la base de pensar de que los cónyuges están de acuerdo en poder disolver el vínculo matrimonial en el contexto que estamos observando. Ese de que haya voluntad, haya acuerdo, haya consenso, hay un mutuo disenso, como decía antiguamente, ¿no? Si eso es así, hay canales mucho más o menos engorrosos para poder viabilizarlo. Tenemos ahí la comuna o la alcaldía, tenemos ahí la notaría y tenemos la vía judicial, que es la que comúnmente es, ¿no? Acá supone que ambos cónyuges están de acuerdo en poder disolver el vínculo matrimonial y obviamente están bajo esos menesteres, como quiera que esto es así, corresponde. Bien, bueno,
voy a abrir paso como corresponde y como es mi estilo a que hayan preguntas, porque me imagino que hay preguntas sobre estos temas, sobre la base de lo que hemos venido describiendo. Así que quedo llano y abierto a las preguntas que puedan hacer ustedes en estos momentos sobre las causales de divorcio, que me imagino hay muchas preguntas, ¿no? Yo estoy tratando de dejar un espacio